Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gloria. Lo que se interpone entre nosotros y hacer la voluntad de Dios y cumplir lo que Dios dice que cumplamos es que nosotros entreguemos nuestra voluntad al Señor. Eso es lo que se interpone. Amén. Porque todo lo que dice el Señor que podemos hacer, lo podemos hacer en Él. Amén. Solo tenemos que entregarnos a Él completamente, someter nuestra voluntad a su voluntad. Amén. Vamos a 1 Juan, al capítulo 4. Vamos a leer el versículo 4. Amén. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Thank you, Jesus. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El Espíritu de Dios viviente mora en nosotros. Y Él es mayor que todo lo que hay en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Y porque el que está en nosotros, Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, podemos vencer al mundo. Amén. Como dice en Efesios 6, que nosotros lo fortalecemos que en el poder de Dios. Es por el poder de Dios que podemos vencer al mundo. Y como también dice en Filipenses, todo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces nosotros nuestra confianza en el Señor y en el poder de Dios que está en nosotros, por eso podemos vencer al mundo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No podemos tener ningún temor, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. No debe haber ningún temor en el creyente. Hay que creer, hay que tener fe en la palabra de Dios. Me acuerdo una vez que el Señor me dijo, Enrique, decláralo porque está escrito. ¿Qué está escrito? Su palabra. Porque la palabra de Dios está establecida en los cielos. Y como está establecida en los cielos, nosotros tenemos que declararla aquí en la tierra para que se haga realidad. Amén. En la tierra como en el cielo. ¿Quién está aquí en la tierra? Nosotros, los hijos de Dios y las hijas de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. El poder de Dios, que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, nos ayuda a vencer el mundo. No estamos solos. Amén. No estamos solos. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Por eso somos más que vencedores. Amén. Por eso podemos hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Por eso somos victoriosos. Amén. Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Y en esa premisa y en esa verdad tenemos que caminar en fe. Amén. En esa verdad. Amén. Tenemos que recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Amén. Y por eso, cuando recibimos la palabra de Dios, actuamos, caminamos, hacemos. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, hablamos porque creemos. Amén. Si creemos, declaramos la verdad de la palabra de Dios. Amén. Y caminamos en esa autoridad, la autoridad que Cristo nos ha dado. En esa autoridad caminamos, en esa autoridad nos movemos. Amén. Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. En esa verdad debemos caminar nosotros. Y nada nos debe mover. Si creemos, nada nos mueve. Si creemos esta verdad de la palabra de Dios, nada nos mueve. Amén. Porque no es nuestra propia fuerza, no es nuestra propia autoridad, pero es la autoridad de Dios. Amén. En nosotros, que nos hace caminar con esa valentía, con ese de nuevo. Amén. Gloria al Señor. Veamos lo que dijo Jesús en Juan capítulo 14, en el versículo 30. Amén. Vamos juntos ahí a la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 30. Y dice Dios, nuestro Señor Jesús,
no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Gloria a Dios. Y miren lo que dice el versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos de aquí. Amén. Entonces podemos ver aquí en la palabra de Dios, de la boca de nuestro Señor Jesús, de los labios de nuestro Señor Jesús, que el enemigo no tenía nada en él. Amén. Nada en él. Amén. Y segundo, que para que el mundo supiera que él amaba al Padre, él hacía como el Padre le había mandado. Amén. Aleluya. ¿Tú sabes por qué Jesús dijo esto? Porque el diablo no tiene ninguna autoridad en él. No tenía ni tiene ninguna autoridad en él. No había nada en Jesús que el enemigo pudiera usar para controlarlo o manipularlo. Nada. Por eso dijo Jesús estas palabras. Viene el príncipe de este mundo, el diablo, y él nada tiene en mí. Gloria a Dios. Que el enemigo pueda venir y no pueda encontrar nada en nosotros tampoco, hermanos y hermanas. Amén. Y la segunda parte, aquí en el versículo 31, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantado, vamos de aquí. Entonces, Jesús aquí conecta el amor con la obediencia. Amén. Amén. El amor con la obediencia van juntos. Si nosotros decimos que amamos al Padre, que amamos a Jesús, tenemos que obedecer su palabra. Amén. Lo que Él nos diga que haga, hacemos, porque lo amamos. Amén. Aleluya. Entonces, no solo es emoción, que sintamos la emoción que amamos a Jesús, pero tenemos que demostrar ese amor con obediencia. Así conecta Jesús el amor hacia el Padre con su obediencia al Padre. Amén. Sí. Y nuestra obediencia le demuestra al mundo que amamos a Jesús, que amamos al Padre. No podemos estar diciendo, oh, yo amo al Padre, yo amo a Jesús. Pero si el mundo no ve que lo obedecemos, el mundo tiene que ver que lo obedecemos al Padre. Y esa es nuestra muestra de amor. Por eso Jesús dijo, para que el mundo sepa. Aleluya. O para que el mundo conozca que amo al Padre. Esa es la palabra textual que dice aquí. Y como el Padre mandó, así hago. ¿Sí? Para que el mundo conozca que amo al Padre. Es para que el mundo conozca que amamos a Jesús. Como Él dice que hagamos, hacemos. Primero que todo, hacer lo que dice su palabra. Mire lo que dice aquí, para que veamos que el amor y la obediencia van conectados. Miremos aquí mismo en Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está. Amén. Aleluya. Es decir, decimos que amamos a Jesús, tenemos que obedecer. Amén. Y lo más importante es que no estamos solos. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda. Amén. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Amén. Y sigamos aquí en Juan 14 y el versículo 21 para que veamos que obediencia, amor y obediencia están conectados. El versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Gloria a Dios. Podemos ver que amor y obediencia están conectados. Amén. Y nosotros tenemos ese poder para obedecer. Primero por nuestra nueva naturaleza y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero es importante tener la palabra de Dios en nosotros. Por eso la meditamos, ¿cierto? Para obedecerla, para aplicarla en nuestro diario vivir. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, si en Jesús el enemigo no tuvo nada para manipular a Jesús, controlar a Jesús, tampoco tiene nada en nosotros. Porque Jesús, cuando Él vino a la cruz, le quitó todo el poder al enemigo. Amén.
Y cuando nacimos nosotros de nuevo, ¿qué sucede? Ese poder que tenía el enemigo, esa manipulación que tenía el enemigo sobre nosotros, se quebró, se rompió. Amén. Por eso estamos libres para obedecerle a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesús. Porque la autoridad que tenía el enemigo sobre nosotros se rompió cuando nacimos de nuevo. Él no tiene más autoridad en nosotros, solamente si nosotros se la damos a Él. Es la única autoridad que el enemigo puede tener. Aleluya, que le decimos nosotros si le abrimos puertas. Aleluya. Gloria al Señor. Sométete a Dios. Resiste al diablo y Él huirá de ti. Amén. Primero, eso es lo primero. Someternos a Dios, someternos a su palabra, someternos a su verdad, creerla. Amén. Aleluya. Eso es someterse. Amén. Cuando entregamos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Cuando vivimos solamente para Él. Gloria al Señor. Amén. Alábalo. Aleluya. Gloria al Señor. Pasemos a Mateo, al capítulo 10. Vamos juntos. Damos la palabra de Dios. Aleluya. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Amén. Y yendo predica diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos y echa fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Amén. El creyente, lleno del Espíritu Santo, se le ha dado poder sobre todo demonio. Amén. Cuando Jesús envió a sus discípulos, Él dio que le había dado a ellos autoridad sobre todo el poder del enemigo. Amén. Aleluya. Así fue. Poder sobre todo el poder del enemigo. Tenemos que creer. Déjame decirle algo. Ya nos dio autoridad, ya nos dio poder, estamos ungidos, hemos sido enviados. ¿Cuál es el problema que no hacemos? Falta de fe. Y eso me lleva a la historia de los discípulos de Jesús. Cuando Jesús no estaba ahí, vino un hombre con su hijo que era epiléptico. Y él, según la palabra de Dios, dice que un demonio causaba que este joven tuviera epilepsia. Y lo tiraba al agua, lo tiraba al fuego, quería matarlo. Y el padre, desesperado como todo padre, trajo a ese joven a los discípulos de Jesús, porque él había escuchado que los discípulos de Jesús sacaban demonios, sacaban afuera demonios, sanaban a los enfermos. Entonces lo trajo al lugar que tenía que traerlo. Es como decirle que alguien traiga a su enfermo a la iglesia para que lo sane, porque está dispuesto a sanarlo en la iglesia. Y él lo trajo al lugar correcto. Pero ¿qué sucedió? Estos discípulos de Jesús no pudieron sacarse demonio, no pudieron echarse demonio afuera. Y bajó Jesús y la gente estaba ahí, y a la multitud. Y le dijo el padre desesperado a Jesús: lo trajo a tu discípulo y tus discípulos pudieron echar fuera ese demonio. Y Jesús vino y reprendió el demonio y el joven quedó bien. Y cuando los discípulos privados le preguntaron a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús le respondió: por tu incredulidad. Sí. Ese fue el problema. El problema no fue el demonio. El problema no fue falta de autoridad. El problema no fue falta de poder, no falta de unción, sino incredulidad. Nosotros tenemos que parar de estar pidiendo al Señor más poder, más unción, más autoridad. Ya nos las dio y nos las dio. Cuando nos las da, no nos las quita. Eso es falta de fe. Eso es incredulidad si no hacemos lo que ya el Señor nos mandó a hacer. ¿Ok? Hay que creer y hacer. Amén. Aleluya. Lo podemos cansar orando por más poder. Ya nos dio, el Señor dirá de arriba hoy: ya les di autoridad, ya les di poder, ya lo ungí, ya los envié, ya les dije lo que tenían que hacer. Es falta de fe, es incredulidad. Amén. Hay que creer, porque ya nos dio
el poder, ya nos dio la autoridad, hay que hacer, ya nos envió. Hay que usar esa autoridad, hay que usar ese poder, hay que usar esa unción. Y no más excusas. No más excusas. Y lo más hermoso de todo esto es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros. El Espíritu Santo es el poder de Dios. El mismo Jesús dijo que él hacía, los milagros que él hacía era porque el Padre moraba en él. Y el Padre mora en nosotros. Aleluya. A través de su Santo Espíritu. Y Jesús también nos dice que mayores obras haremos. Amén. Aleluya. Hay que hacer. Hay que hacer. Aquí mismo en Juan 14. Entonces, ¿cuál es el problema? Falta de fe, incredulidad. Okay. Ese es el problema. El problema no es poder. El problema no es autoridad. El problema no es unción. Porque Él nos llamó, nos unge. Si Él nos envió, nos da autoridad y poder. Amén. O ya nos la dio. Es incredulidad. Aleluya. Hay que creer. Amén. Hay que creer. Hermanos y hermanas. Hay que creer porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y Él ya está en nosotros. Aleluya. Como nos dice aquí en Juan 14. En versículo 11, vamos a leer el versículo 11 y 12. Nos dice la palabra de Dios. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De manera, créeme por las mismas obras. De cierto os digo, les aseguro. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Sí? El que cree en mí, el que recibe mi palabra, ¿sí? El que cree en mí. ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees en su palabra? Entonces, este es para ti. Este es para mí porque yo creo en Él. Amén. Aleluya. Hay que creer, hay que hacer porque ya nos envió. Él no va a cambiar. Él ya lo dijo. Está esperando oír de nuevo lo que Él ya dijo. Ya los envió, ya nos ungió, ya nos dio autoridad, ya nos dio poder, sobre todo el poder del enemigo. Y como somos nacidos de nuevo, Él quitó todo el poder, la autoridad que el enemigo tiene sobre los hombres. El enemigo no tiene autoridad sobre el creyente. ¿Ok? No tiene ninguna. Y si tú no se la das, Él no va a tener autoridad en ti. Amén. Usa la fe y cree en la palabra de Dios, recibe. Él dijo, de cierto, lo repitió 2 veces, de cierto lo digo. Amén. Y cuando el Señor repite algo, te lo está asegurando a ti. No es por Él, es por ti. Para que creas de que Él te envió y de que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Créalo. Amén. Y camine en esa autoridad. Porque el que está en ti. Amén. Porque el que está en ti. Es el que está en ti que hace la obra. Como Jesús dijo, mi Padre que mora a mí el que hace la obra. ¿Tú crees que el que está en ti es mayor que el que está en el mundo? Ver que lo creas. El Padre nos necesita para que hagamos su obra aquí. Jesús nos necesita para que hagamos sus obras aquí. Él nos necesita. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, como escuchamos a sí mismo, hacemos. ¿Ok? Si hemos escuchado la palabra de Dios, si hemos recibido la palabra de Dios, tenemos que hacer de acuerdo. Amén. Si creemos que el que muere en nosotros es mayor que el que está en el mundo, caminamos sin temor y hacemos la obra de Dios sin temor. Y no importa cuántos demonios se paren al frente de nosotros. Sabemos que ya nos dio la autoridad y el poder sobre todo el poder del enemigo.
en ningún temor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pasemos a Mateo, a Lucas. Estamos en Mateo, pero pasemos a Lucas, capítulo 10. Amén. Aleluya. Lucas, capítulo 10, miremos el versículo 17, del 17 al 19. ¿Se acuerda? Él mandó primero 12, envió primero 12, ahora va a enviar 70. Amén. Aleluya. Volvieron los 70, después que envió los 70, ellos volvieron. Amén. Envió y ahora volvieron. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios, ¿está escuchando? Recuerda que les dio poder. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahí está, hermanos y hermanas. Los 12 le dio la misma autoridad, la misma se la dio a los 70, también nos la da a nosotros. La dio a nosotros. Gloria a Dios. La autoridad de Jesús es mayor que todo poder satánico. El creyente tiene autoridad ilimitada sobre los demonios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús toda rodilla tiene que doblarse. El nombre de Jesús está sobre cáncer, sobre toda enfermedad. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa en la autoridad de Jesús. Cuando decimos el nombre de Jesús, estamos diciendo en la autoridad de Jesús, en el poder de Jesús. Es que venimos, es que estoy declarando esto. Cuando la historia del apóstol Pedro y Juan, cuando fueron al templo, encontraron a ese hombre en la entrada del templo que no podía caminar, y declararon el nombre de Jesús, que se levantara y caminara. Y los religiosos se enojaron porque vieron a ese hombre caminar y saltar, y la gente glorificando a Jesús, a Dios, y querían que los apóstoles se callaran. Y los apóstoles no se callaron. Ellos no le obedecemos a ustedes o al Señor. Vamos a obedecer al Señor. Ustedes ya vieron lo que hizo. Y este hombre está sano no en nosotros, es en el nombre de Jesús que está sano. No prediquen más en el nombre de Jesús. No. Hay que seguir predicando y hay que seguir usando ese nombre en la autoridad de Jesús. Porque no es tu poder, es el poder de Jesús en ti. Porque grande es el que está en ti, o mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Y es porque el mayor que está en ti es que te ayuda a hacer la obra, el que hace la obra en ti, pero tú tienes que hablar tu boca, abrir tu boca y declarar. Tú tienes que usar tu fe, porque Él está en ti, Él mora en ti. Pero tú tienes que usar fe. Tú tienes que activar ese poder y esa autoridad que está en ti con tu fe, porque la autoridad está ahí, el poder está ahí. El que es mayor que el que está en el mundo está en ti, mora en ti, pero tú activas todo eso a través de la fe. Amén. Por eso Jesús dijo: si tú crees, cuando ores, cree. ¿Sí ves? Si crees, mayores obras harás. Si crees. Él no está diciendo: oh, si tenés autoridad, si tenés poder, si tenés unción, porque Jesús ya sabe que ya te la dio. Pero solo tú activas eso es a través de tu fe. Si tú crees que ese poder y esa autoridad está en ti, suceden. Si tú tienes que creer, ya está hecho. Jesús ya declaró. Jesús ya te ungió. Jesús ya te envió. Jesús ya te dio autoridad y te dio poder, y el Espíritu de Dios ya mora en ti. Él no va para ningún lado, está en ti para siempre, pero tú tienes que activar todo ese poder, toda esa autoridad a través de tu fe. Aleluya. Tienes que creer.
Es a través de la fe que suceden estas cosas. El reino de Dios se mueve por la fe. Aleluya. Como le dije una vez a alguien, la moneda del reino de Dios es la fe. Todo en el reino de Dios se mueve a través de la fe. Sí, el Señor nos ha dado todo, pero podemos obtener esas cosas solamente por la fe. Podemos caminar en la autoridad por la fe. Ya nos las dio. Ya estamos unidos. No estamos, paremos de estar orando y que el Señor danos más poder, danos más autoridad. No, ya no las dio. Ahora hay que ejercitarla a través de la fe. Ahora hay que activarles a través de la fe. No es ninguna fórmula. No hay fórmula. Es la fe, queridos hermanos y hermanas. Es la fe que activa el poder que hay en nosotros. Es la fe que activa la autoridad en nosotros. Es la fe que hace mover el Espíritu Santo que vive en nosotros. Un hombre de Dios que vivió hace muchos años, al comienzo de este siglo. Y este hombre decía, si el Espíritu Santo no se mueve, yo lo hago mover con mi fe. Eso no que estaba irrespetando el Espíritu Santo, pero él sabía que la única manera que el Espíritu Santo que moraba en él hiciera su obra era a través de su fe. Y ese hombre, hay récord de que ese hombre, Dios, el Espíritu Santo se movió grandemente en la vida de ese hombre por su fe. Y él no era el hombre más inteligente en ese tiempo. Él no era el predicador más elocuente en ese tiempo. Porque los que nos conocieron dijo que a que era de Inglaterra, el hombre no hablaba bien inglés porque no estudiaba, no había estudiado. Pero él tenía una fe increíble en la palabra de Dios, en Jesús, que grandes cosas hizo el Señor en él y a través de él. La fe, hermano. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Es la verdad. Pero nosotros tenemos que creer que es verdad y activar la fe. Todo el poder de Dios está en nosotros. El reino de Dios está en nosotros, dice la palabra de Dios. Dentro de nosotros está el reino de Dios. Pero con la fe activamos el reino de Dios que está en nosotros y vemos las obras de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La gloria de Dios se manifiesta cuando el creyente, la creyente, activa su fe. Amén. Aleluya. El reino de Dios se mueve por la fe. El reino de Dios se mueve por la fe. No por lo que sentimos, no por lo que vemos. Amén. Nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Las cosas que se ven están sujetas a cambio. Aleluya. La fe mueve montaña. Hay que creer. Hay que creer. Hay que creer, hermano. Es hora que creamos. Es hora que el reino de Dios se vea en su gloria, su poder, se manifieste aquí en la tierra. Tenemos que parar de estar soñando con lo que hicieron los discípulos de Jesús. Ellos hicieron su parte. Ahora este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo de que la gloria de Dios se manifieste, que la iglesia de Cristo se levante. Este es el tiempo de nosotros, porque nosotros estamos aquí en la tierra, representando a nuestro Señor Jesús. Y Él ya envió su Santo Espíritu para que morara en nosotros. Nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro mentor, el poder de Dios. El que toma a los Jesús y lo muestra a nosotros. El que nos muestra cosas por venir. El poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero todas estas cosas suceden a través de la fe, hermano. Lo mismo con los discípulos, pues por fe. Recuerdo una vez le pregunté al Señor, Padre, Señor Jesús, ¿qué fue que le diste a Pablo diferente de lo que nos daba a nosotros? Dios, nada diferente. Lo mismo que le di a Pablo y a ustedes. Pero él creyó. Gloria a Dios. Él creyó. Entonces nosotros también tenemos que creer. Tenemos que creer, queridas hermanas y hermanas, para que
El poder de Dios se manifiesta aquí en la tierra, en nosotros y a través de nosotros. Tenemos que creer. Es fe. Y la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Por eso nos dice que meditemos día y noche la palabra de Dios. ¿Para qué? Para vivir conforme, para aplicarla. Otra cosa, hermano, tenemos que renovar nuestra mente, como dice Romanos 12. Porque es verdad que tenemos que renovar nuestra mente. Acuerda que ya el Señor nos pasó desde del reino de este mundo al reino de los cielos. Aunque estamos en esta tierra, no somos de esta tierra. El reino de Dios se mueve por otro sistema, que es el sistema de la fe. Aleluya. Es el sistema supernatural. Pero hay que creer. Todas estas cosas de Dios están disponibles para nosotros. Pero es a través de la fe que la podemos obtener y caminar en ellas. Dejemos de vivir de imaginación o nomás teniendo cosas en la mente. Hay que aplicarla. El cristianismo es práctico. Hay que practicar esas cosas. Aleluya. Hay que declarar la palabra de Dios. Como me dijo el Señor, declárala. Ya está establecido en los cielos. Toda la palabra ya está establecida. Ahora hay que declararla. Recibe y declara. Ya nuestro Señor Jesús le dio su poder a su iglesia. Le dio autoridad a su iglesia. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y Él es mayor que todo lo que hay en este mundo. Caminemos en esa autoridad. Es hora, hermano. Debemos estar pensando siempre que mañana, hoy. Porque mañana llega y mañana pasa. Y no hacemos nada. No caminamos en esa autoridad, en ese poder que ya nuestro Señor Jesús nos dio. Es ahora. Si tú no activas tu fe ahora, va a pasar el tiempo. ¿Cuándo la vas a activar? ¿Se acuerda que nuestro Señor nos dio una medida de fe? A todos nos dio una medida de fe. Pero tú tienes que activarla. El que tiene, más se le da. Y estamos hablando de fe ahora mismo. Si tú activas tu fe y usas tu fe, más recibe. Como los músculos, cuando hacemos ejercicio, nuestros músculos se van poniendo más fuertes, más grandes. Y entre más ejercicios hacemos, más grandes, más fuertes se ponen nuestros músculos. Así mismo es la fe. Esa medida de fe que nos ha dado a todo nuestro Señor Jesús empieza a crecer cuando la usamos. Cuando la usamos, queridos hermanos, querida hermana. Recuerde, y no me voy a cansar de repetirlo, por la palabra de Dios hay que repetirla hasta que la creamos, hermano. Amén. Te dirá, hermano, ¿por qué repite siempre lo mismo? No, porque el Espíritu Santo me dice, repítelo, para que no se olviden, repítelo, para que esté en su mente, repítelo, para que lo usen, repítelo, para que sea parte de ellos. Por eso es que tenemos que meditar la palabra de Dios y noche para que no lo olvidemos y apliquemos. Por eso es que la palabra de Dios hay que escucharla y escucharla para que la fe entre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así es. Sí, Señor, sí, Señora. Así es. Mayor y está en ti, está en mí y en todos los creyentes. Para la gloria de Jesús. Amén.